Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que analizamos, repasamos y explicamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, el mundo pendiente de esta llamada histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Mirando las concesiones del presidente de Estados Unidos, se habla de que puede entregar tanto Crimea como Odessa. El presidente ruso Vladimir Putin, mientras tanto, marca sus condiciones, exige la congelación del envío de armas a Ucrania. El objetivo mínimo es que Estados Unidos deje de ayudar a Ucrania. Pendientes también de la reacción en Europa, mirando a la tensión de nuevo en Oriente Medio. Después de 2 meses de tregua, vuelven los ataques con más de 400 fallecidos en Gaza. Muchas cuestiones que dilucidar, muchas cuestiones que analizar en un día histórico, como decimos, muy pendientes de las últimas horas en torno a esta llamada del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Vamos a ir con el análisis, con los expertos. Tenemos hoy a Joseph Hag, analista político. ¿Qué tal? Muy buenas, Joseph. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos también a Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues como decía, todo el mundo mirando esta llamada, todo el mundo mirando a las dos señales, las dos imágenes que ven en sus pantallas, el Kremlin y la Casa Blanca. Se hablaba de una llamada entre las 2 y las 4 de la tarde. Estamos, bueno, pues en los últimos 2 minutos para empezar a conocer más noticias a este respecto. Emiliano, ¿qué esperas tú de esta llamada histórica? ¿Puede salir un acuerdo de paz, un reparto del territorio de Ucrania? ¿Qué esperas de Trump y de Putin en el día de hoy? Pues espero que simplemente se establezcan las bases para tratar de establecer una negociación a 3 bandas, es decir, incluyendo a los ucranianos e indirectamente también a los europeos, porque si de esta llamada se deriva en una cese el fuego simplemente entre Trump y Putin, cediendo Trump a las pretensiones de no solamente mantener la ocupación de las 4 provincias que ya ocupa, descontando Crimea, sino incluir Odessa nada más y nada menos, pues creo que podrán acordar lo que quieran, pero creo que eso es inadmisible desde el punto de vista de la comunidad internacional, desde el punto de vista de Europa y especialmente desde el punto de vista del pueblo ucraniano, que ha sido la víctima, porque en el fondo, si de esta llamada se deriva ese reconocimiento de territorios ocupados más Odessa, pues simplemente ya lo único que me hace sospechar es que como Trump tiene pretensiones de ocupar por las buenas o por las malas Groenlandia, convertir a Canadá en el 51 estado, pues simplemente está legitimando a nivel internacional pues la generación de autarquías que a través del uso de la fuerza pueden ocupar países y deshacer estados. Entonces esperemos que esta conversación se mantenga en una línea de diplomática y no que acuerden algo que no va a ser aceptado por el pueblo ucraniano y que tampoco podemos aceptar los europeos independientemente de lo que eso implique. Bueno, pues de momento desconocemos los detalles de esta conversación. Sí vamos sabiendo que el presidente ruso abandonaba esta reunión, que podían ver en la señal de Negocios Televisión hace apenas unos minutos. Parece que se retrasa un poquito esta llamada con Donald Trump. Joseph, ¿qué esperas tú de esta conversación telefónica? Hubo una llamada precisamente al poco de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, pero esta es la más importante, ¿no? También teniendo en cuenta el acuerdo de la semana pasada en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Ucrania. Yo no espero más que un acuerdo al cese al fuego. No creo que el presidente Trump hoy espera una paz o firmar una paz o ni siquiera reconocer a Rusia, a ninguno de los que están transmitiendo los medios de comunicación, que va a reconocer a Crimea, que va a reconocer todo el territorio ruso. Eso, la Casa Blanca, el presidente no ha mencionado nada de eso. Todo lo que dijo, yo quiero que se sienten en la mesa y hablar de paz. Ahora, el presidente Trump, lo que muy pocos lo analizan a profundo, tiene cartas en la mano que puede presionar a las dos partes a sentarse en la mesa, usar las presiones económicas financieras. Si tomamos en cuenta que Rusia, la economía rusa que financia la guerra depende de la venta del petróleo a India y la China que suministra los chips, microchips de todos los armamentos de precisión que usa Rusia. Estados Unidos tiene el papel más importante con estas dos naciones. El momento que dice el presidente Trump, si la China y la India siguen ayudando, comprando petróleo a Rusia, no pueden hacer negocio con Estados Unidos, las dos naciones van a revisar su postura de inmediato, porque es más importante para la China
el 20% de su Producto Nacional Bruto que se vende en Estados Unidos, la India el 15% de su Producto Nacional Bruto que se vende en Estados Unidos, para que piensan más a profundo si van a seguir apoyando a Vladimir Putin. En este caso, Vladimir Putin va a revisar su postura también en contra de Europa, en contra de Estados Unidos, al analizar de que él no puede seguir su guerra sin esta venta. Además, sin mencionar los europeos, incluyendo a España, que le está comprando gas todavía a Vladimir Putin, una menor cantidad, pero es un ingreso que las sanciones que ha puesto Estados Unidos y Europa no están cumpliendo al 100%. Todas estas presiones las puede usar el presidente Trump. Lo dijo brevemente una vez, que a mí no me gusta, él lo dijo, y ahí digo la palabra, a mí no me gusta usar las presiones económicas financieras, prefiero no usarla, pero al fin y al cabo, si lo necesito, lo voy a hacer. Él no amenazó con guerra, no amenazó con armas nucleares, pero le indicó indirectamente a Vladimir Putin que los papeles que yo tengo para presionarte son muy valiosos, y al fin y al cabo, cuando se sientan en la mesa, cuando yo vea que las dos partes tienen un acuerdo a donde no pueden tomar lo que pidieron, tampoco van a perder todo lo que tienen, ahí sí yo estaré de acuerdo con ustedes. Bueno, pues como bien decías, Joseph, ya se empiezan a filtrar algunas de las condiciones, algunas de las concesiones del presidente de Estados Unidos. Emiliano, decías tú que, bueno, en el caso de que Trump ceda demasiado, no sería aceptable para Ucrania, tampoco para Europa. De momento se habla de reconocimiento internacional de Crimea y se empieza a hablar seriamente de Odessa. Varios medios reportan eso en las últimas horas antes de esta conversación telefónica. ¿Hasta dónde puede ceder Donald Trump, Emiliano? Y también, ¿cómo puede negociar con Vladimir Putin sin ofrecerle nada a cambio, teniendo en cuenta cómo está la situación en el terreno, ¿no? Teniendo en cuenta que Rusia sigue avanzando? Es que, o sea, ya no solamente ya estamos hablando de reconocemos Crimea, independientemente que fue ocupada por la fuerza en el 2014, le damos también las 4 provincias actualmente ocupadas, ya le estamos dando otro paso más, es decir, que esas creo que son filtraciones sumamente interesadas para tratar de controlar el relato, pero sería absolutamente una locura ceder también Odessa, porque eso ya significaría que no solamente el mar Azov, habida cuenta de la ocupación que tiene actualmente Rusia, ya se ha convertido en aguas interiores rusas, sino que estaríamos dándole la posibilidad de unir toda la costa del Mar Negro bajo control ruso, conectar con Transnistria y Moldavia para dar el siguiente paso en la estrategia, y sería absolutamente demencial. Es decir, que Trump podrá decir lo que quiera, pero es que si esas son las condiciones que van a tratar de negociar y Trump cede, yo creo, sinceramente, que la única opción de Ucrania y de los europeos es mantenernos firmes. No podemos ceder a estas pretensiones, porque lo que quiere el señor Putin es lo mismo que ocurre en Georgia. ¿Alguien habla de Osetia del Sur y de Abjasia? Y donde tiene a un presidente títere, pues eso es lo que quiere Putin, controlar más allá del 20%, poner a un presidente títere en Ucrania y conectarlo con Moldavia, y eso no lo podemos hacer, no lo podemos aceptar, porque es claramente una violación de todas las normas de derecho internacional posibles y de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, si aceptamos eso, aceptamos la decadencia absoluta y que Europa está en peligro. Entonces, no lo podemos aceptar, sinceramente. Por mucho que Trump diga que sí, pues tampoco, ya no es un aliado fiable y él va jugando a otros intereses. Su MAGA, su América dorada, pues ya veremos si finalmente es una América dorada o una América hundida, habida cuenta que hace más que hacer guerras comerciales con todo el mundo mundial. Entonces, no podemos aceptar esa pretensión. Joseph, lo mismo te quiero preguntar, si se puede o no aceptar y sobre todo, ¿cuánto puede decir Europa? Cuéntanos. Yo estoy de acuerdo al 100% lo que dijo Emiliano, ¿verdad? No pienso en ningún momento que si llega Donald Trump a entregar Odessa, Crimea, todo esto, terminó la MAGA, terminó Donald Trump. Es un suicidio político, no solamente en Estados Unidos, sino adentro del Partido Republicano. Él va a ser el desastre para su presidencia, porque no importa cuán lo quiere la gente, pero hay una línea mínima, que son Vladimir Putin, que son el comunismo en general, el socialismo en general, el globalismo en general, que los miembros de MAGA no los tragan ni de ninguna manera. Así que
Si quiere jugar el señor Trump su futuro político, su legado político, hace lo que acaba de decir, señor. Yo no lo pongo lejos, que no lo haga. No, yo no sé, yo no soy su padrino. Pero si llega a hacerlo, yo pienso que es un suicidio político, empezando con mí mismo. Ahí yo, que no soy tan pro-europeo, sería pro-europeo hasta la madre, como dicen en México. Pero digo, es un suicidio político, no tiene sentido si le va a hacer esto, ofrecerle todo esto a Vladimir Putin. Esto ya no se llama política, se llama, para mí, rendición. Lo quiero plantear a los dos, Emiliano, empiezo contigo, es ¿qué puede decir Europa? ¿Hasta qué punto puede presionar a Donald Trump? Decías, Emiliano, que ya no es un socio fiable, pero claro, Europa tampoco pinta mucho ahora mismo en estas negociaciones. Se está hablando del envío de tropas, pero si Trump decide dar Ucrania y Odessa a Rusia, a Vladimir Putin, Europa, ¿qué puede decir? ¿Hasta qué punto puede presionar? ¿Qué papel está jugando en esta negociación en realidad cuando ni siquiera se sienta en la mesa? Pues desgraciadamente nos ha tocado ser el fantasma dentro de este proceso negociador. Estamos ahí, pero no estamos, porque el señor Trump lo que quieren es que nosotros paguemos la deuda de la guerra, la reconstrucción de Ucrania y, en su caso, pongamos las tropas también sobre el terreno. Pero eso es algo que no va a admitir Putin. Entonces, sinceramente, y aunque esto es una situación gravísima, la única opción que tendríamos ante la eventualidad de que el señor Trump negociase la entrega de todo este territorio al señor Putin sería pues lo que estamos tratando de hacer, una coalición de voluntad, una refinanciación de la defensa europea, que eso no se hace de la noche a la mañana, obviamente, y creo, sinceramente, que no nos quedaría más remedio que jugar al órdago. Y el órdago en esta partida sería, muy bien, pues no nos queda más remedio que apoyar con tropas sobre el terreno a Ucrania, porque somos ya los únicos. Y a ver qué hace el señor Putin. Puede ser que acepte el órdago o puede ser que diga, bueno, es que aquí ya me estoy metiendo en problemas, puesto que si me enfrento en el campo de batalla a tropas francesas, a tropas británicas, que son los que de momento están más dispuestos a ponerlas sobre el terreno, pues entonces entramos en una guerra mundial. Espero que no se llegue a esa eventualidad, sino que simplemente con la negociación pues busquemos fórmulas. Es que hay fórmulas jurídicas de autonomía para las 4 provincias, que tengan elecciones propias, que mantengan su identidad cultural más hacia Rusia. Es decir, que hay fórmulas jurídicas sin necesidad de poner en peligro y llegar a esta situación límite, que es forzar al señor Putin a que vea tropas europeas sobre el terreno y ver qué hace, si decide amenazar con la extorsión nuclear, y entonces a ver qué hace Francia y hace Reino Unido, que también tienen cabezas nucleares, y entonces sí que nos estamos moviendo en un contexto ya de tercera guerra mundial, porque hay Estados Unidos pues tendría que decir algo también. Pero es que no me imagino ese escenario, porque es peligrosísimo para todo el mundo. Entonces esperemos no llegar a esa situación. ¿Tú hasta qué punto puede presionar Europa? Hemos escuchado a Meloni hace apenas unos minutos, a Friedrich Merz también intentando impulsar el gasto en defensa. ¿Qué margen tiene Europa para presionar a Donald Trump? Mira, Europa, lamentablemente, Europa está muy atrasado para hacer eso, pero lo debe hacer. Yo estoy hablando de geopolítica ahora. Los europeos forman parte importante de la OTAN, pero tampoco entregan lo que se debe en la OTAN. Lo que tiene que hacer Europa para mí ahora es alcanzar el 5% de su gasto de Producto Nacional Bruto, como lo hizo Polonia, para su defensa, para independizarse hasta cierto punto de Estados Unidos, porque si existe o no existe la OTAN, ellos pueden defenderse y actuar independientemente de una decisión con Estados Unidos. Esto es primero. 2, el gasto público en Europa es por cápita, es casi doble de lo que es el gasto público en Estados Unidos, para beneficios sociales, para el medio ambiente, para esto, para el otro, menos la defensa. Entonces, si verdaderamente Europa quiere hablar de defensa de Europa, tiene que aumentar su postura a nivel internacional como comunidad o como países independientes para que puedan enfrentar a Rusia. Ahora, hablando militarmente, Rusia se ha descubierto en la guerra de Ucrania. Lamentable también que ni siquiera Europa o Estados Unidos le han dado lo suficiente armamento para Ucrania para derrotar a Rusia en Ucrania. Era para mantener la guerra viva, porque había
habían entregado armamento, pero muchos eran con condiciones. Los misiles de medio alcance fueron entregados, pero con límites, y después le dieron permiso, lo mismo de la aviación, etc. Entonces, 3 años la comunidad europea no ha hecho nada para lograr la paz, tampoco ha hecho algo para que gane Ucrania la guerra. Entonces, tienen que decidir, ¿quieren apoyar a Ucrania para ganar? Entonces hay que darle lo suficiente para ganar. Quieren apoyar a Ucrania para solamente mantener el status quo, entonces no se ofenden si llega a Estados Unidos que quiere poner su orden. Entonces hay cosas que hay que analizarlo con, como se dice, unbiased, sin prejuicios para poder avanzar, porque el señor Biden iba en el tren de Europa de que, bueno, vamos a apoyar a Ucrania, pero es lo suficiente para mantener la defensa. Esto no sirve, porque esto desgastó a las dos partes, pero Europa ahora está en una posición mejor militar, porque si no interviene la OTAN en Ucrania y quieren intervenir los europeos con el armamento que tienen, y que forma parte ¿cómo se llama?, del cuerpo militar de la OTAN, los rusos no tienen chance. La diferencia es inmensa. Se ha descubierto que Rusia, con todo el armamento que tiene, con todos los soldados, los tanques, lo que sea, lo mantuvo Ucrania al 20% del territorio. Si fuera la OTAN, el asunto al revés, hubiera llegado la OTAN a Moscú. Y eso yo estoy seguro de ello militarmente. Entonces, tienen que decidir los europeos qué es lo que vamos a hacer ahora a largo plazo, porque si no, van a quedar siempre ahí en el medio, ni gris. Hay que decidir blanco o negro de una vez, y la manera de hacerlo es ahora que está el tema adelante de ellos, porque si no son decisivos ahora, que ellos imponen también las condiciones, porque es el pellejo de ellos en la línea de los europeos. Estados Unidos, hay todo un océano entre los dos, pero entonces ellos tienen que decidir, vamos a hacer esto, y ahí sí, Estados Unidos no creo que se eche para atrás hasta el último momento, no lo ha hecho nunca, no lo va a hacer ahora, pero igual ellos tienen que poner todo lo que tienen para mantener su defensa, para mantener sus economías y para defender sus fronteras, porque una vez entra a otro país Vladimir Putin, sí, como estamos hablando, un momento clave para Europa, un momento histórico con esta llamada. Vamos a dar parte, vamos a actualizar cómo está la situación en torno a esta llamada histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Tenemos última hora en este sentido. Un reportero de la CNN dice que Trump y Putin llevan casi 1 hora hablando por teléfono. La llamada sigue en curso. Dicen además que llevan hablando por teléfono desde las 10 a.m., es decir, desde las 3 de la tarde, prácticamente 1 hora de conversación, y la llamada continúa. La Casa Blanca confirma en estos momentos que Trump y Putin han estado hablando desde las 3 de la tarde. La llamada continúa. Vamos conociendo detalles de esta llamada histórica, de esta conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. 1 hora hablando por teléfono. De momento sigue en curso. La anterior llamada, ya les avisamos, fue de unos 90 minutos, hora y media, de entre Donald Trump y Vladimir Putin. Pendientes de esta llamada histórica, miramos también a Alemania, miramos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablando en Dinamarca, habla sobre la arquitectura de seguridad en Europa, el aumento del gasto en defensa. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea. Our adversaries use that time not only to remobilize, but also to challenge the rules that govern global security. And that brings us to today. The era of the peace dividend is long gone. The security architecture that we relied on can no longer be taken for granted. The age of spheres of influence and power competition is well and truly back. Just take Russia. We already know its determination to deny other countries their right to choose their own path. And now Russia is on an irreversible path to creating a pure war economy. It has massively expanded its military industrial production capacity. 40%
of the federal budget is spent on defense, 9% of its GDP. And this investment fuels its war of aggression in Ukraine while preparing it for future confrontation with European democracies. And just as these threats increase, we see our oldest partner, the United States, move their focus to the Indo-Pacific. Dear cadets, we may wish these things were not true, or that we did not have to say them so bluntly. But now is the time to speak honestly, so that every European understands what is at stake. Because the discomfort of hearing these words pales into insignificance with the pain of war. Just ask the soldiers and the people of Ukraine. The point is that we must see the world as it is, and we must act immediately to face up to it. Because a new international order will be formed in the second half of this decade and beyond. So as we stand here today, Europe faces a fundamental choice about its future. Do we keep reacting to each challenge in an incremental and cautious way? Or are we ready to grasp this opportunity to build a more secure Europe, one that is prosperous, free, and ready, willing and able to defend itself? Dear cadets, the answer is clear. The choice is none. Europe is ready to step up. We are ready to take control of the change that is inevitable. Because we cannot afford to be pushed around by history. And that means acting now is a must. Acting big is a conditio sine qua non for speed, scale and strength by 2030. This is what Denmark is doing. This is what others are doing. This is what Germany is deciding on today. And these decisions are both historic and necessary. By 2030, Europe must have a strong European defense posture. Readiness 2030 means De Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablando sobre la arquitectura de seguridad en Europa, el aumento del gasto, sobre todo hasta el año 2030, el aumento del gasto en defensa. Vamos precisamente a Alemania. Se acaba de votar la votación que sale a favor para Friedrich Merz, el próximo canciller alemán. Alemania aumenta el aumento del gasto hasta el billón de euros. Es la noticia. Vamos ya con el Parlamento alemán. Los diputados alemanes, como veían, aprobando esta reforma de las normas de endeudamiento y un fondo de infraestructura de 500.000 millones de euros. Han respaldado este proyecto de ley con 513 votos a favor. El paquete financiero multimillonario propuesto por la CDU y CSU y el SPD ha sido aprobado por el Bundestag en segunda lectura por mayoría simple. El Bundestag pasa ahora a la tercera lectura final mediante votación nominal. Se requiere mayoría de 2/3. Este es el momento de la votación. SPD und CDU-CSU liegt vor. Und damit komme ich zum Abstimmungsergebnis über den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU-CSU über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 109, 115 und 143h. Abgegebene Stimmkarten 720, mit Ja haben gestimmt 513, mit Nein haben gestimmt 207, keine Enthaltung.
Nach Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz ist zur Annahme des Gesetzes die Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das sind 489 Ja-Stimmen. Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Wir kommen nun zu den Entschließungsanträgen. Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, CDU, CSU und Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 15.123. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das sind die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion, die FDP-Fraktion und die beiden Gruppen BSW und Die Linke. Enthaltungen? Sehe ich keine. Der Entschließungsantrag ist damit angenommen. Ich komme zum Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15.121. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen im Haus und die beiden Gruppen BSW und Die Linke. Enthaltungen? Sehe ich keine. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Ich komme zum nächsten Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15.122. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen im Haus und die beiden Gruppen BSW und Die Linke. Enthaltungen? Sehe ich keine. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Ich komme zum nächsten Entschließungsantrag der Gruppe Die Linke auf Drucksache 15.119. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen AfD, CDU, CSU, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und SPD. Enthaltungen? Das ist die Gruppe BSW. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Ich komme zum Entschließungsantrag der Gruppe BSW auf Drucksache 15.118. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Gruppe BSW und die Gruppe Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen im Hause. Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Damit sind wir am Schluss unserer heutigen Tagesordnung und damit auch am Ende der letzten Sitzung des 20. Bundestages. Ich bin sicher, diesmal bin ich sicher, die konstituierende Sitzung des 21. Deutschen Bundestages findet Dienstag, den 25. März 2025 um 11 Uhr statt. Ich möchte mich bei Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal ganz herzlich für Ihre Arbeit hier in diesem Hause bedanken. Insbesondere auch bei den Kollegen, diese 333, die dem nächsten Deutschen Bundestag nicht mehr angehören werden. Und ich möchte mich bei den Handwerkerinnen und Handwerkern bedanken, die ab jetzt gleich anfangen, diesen Saal für die konstituierende Sitzung umzubauen, in Überstunden und am Wochenende. Ich bedanke mich abschließend auch noch mal bei meinen Schriftführerinnen und Schriftführern, die heute das Prozedere recht schnell erledigt haben, bei den Plenarassistentinnen und Plenarassistenten und bei Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, dass Sie das alles... Votación clave en el Parlamento alemán pasando a la tercera con 513 votos esta propuesta por parte de CDU, por parte de Friedrich Merz sobre 500.000 millones de gasto. Enseguida miramos a últimas horas en este sentido. Seguimos mirando esta conversación histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Seguimos analizándolo con los expertos en esta programación especial, en este Todo es Geopolítica. Emiliano, se habla de las condiciones del presidente ruso y dice que exige que se cese, que se congele el envío de armamento a Ucrania. Al parecer no va a firmar un alto el fuego hasta que esto no se cumpla. ¿Qué te parece esta condición de Vladimir Putin? Pues si me permites, antes de contestarte esto, decirte que no te puedes imaginar la envidia que me da el Bundestag. O sea, que dos partidos mayoritarios consigan aprobar la eliminación del límite de endeudamiento, teniendo un debate
público y transparente. Es decir, aquí seguimos estando en un país cuyas libertades o cuyos políticos dejan bastante que desear, porque en lugar de hacer exactamente lo mismo con un debate parlamentario y con los dos partidos mayoritarios apoyando la necesidad de que España también incremente su 1,28% del PIB en defensa, pues sería lo lógico, y convencer y trasladar a la opinión pública española y europea que no estamos jugando a... Esto no es ciencia ficción, el señor Putin es una realidad. La amenaza, aunque sea más para los países limítrofes, también afecta a España como miembro de la Unión Europea y como miembro de la OTAN. Entonces, ojalá tuvieran la gallardía, por llamarlo de alguna manera, de debatir públicamente y que hubiera un consenso en España equivalente al alemán para decir, esto es necesario. Y tenemos que convencer a la opinión pública y quitarnos ese complejo que tenemos, que entendemos que toda inversión en defensa es guerra, guerra y guerra. No, es una manera de defendernos. No es un tema de belicosidad en el ADN, sino de defendernos. Y esta inversión genera empleo, genera industria, genera independencia tecnológica respecto a terceros estados. Entonces, ojalá aquí en España hubiese un debate similar y que lográsemos que la población entendiera, que la ciudadanía española y la europea en general entendiese de la necesidad de hacer esta inversión. Si no, estaremos en peligro como sociedad, con una serie de valores, con una serie de principios, y dejaremos que nos gobiernen por los tres grandes potencias a nivel mundial y no seremos nada. Entonces, bueno, pues eso es lo que quiere la ciudadanía europea, que siga jugando a lo local y no a lo global. Entonces, mucha envidia por parte de la situación que hay en Alemania y ojalá se produjera aquí. Y en cuanto a tu pregunta, bueno, pues Putin puede pedir lo que quiera, pero de nuevo insisto, es decir, un cese al fuego y unas negociaciones no implica que una sola de las partes gana. Para eso habla de negociación, ¿no? Entonces hay que ver las pretensiones de ambos lados. Y entonces, bueno, pues si aceptamos todas las propuestas que propone Putin, será capitulaciones, es decir, derrota de Ucrania y que el señor Putin ponga todas las condiciones del juego. Y eso es algo que, de nuevo, insisto, Trump puede aceptar, pero creo que los europeos, y especialmente que no se habla del pueblo ucraniano ni de cómo ha destrozado, cómo hay 8 millones de ucranianos repartidos por el mundo porque han tenido que exiliarse de su país por razones de seguridad. Y bueno, además de los rusos que también han tenido que salir porque son perseguidos por el régimen de Putin si comentan cualquier tipo respecto a la guerra o sobre la situación interna en Rusia. Entonces, creo que no estamos en condiciones de aceptar las condiciones de Putin en los términos que lo tiene. Podemos aceptar que Ucrania no sea de la OTAN, fenomenal, si no hace falta que sea de la OTAN, pero seguirá con su proceso de adhesión a la Unión Europea y por lo tanto no será necesaria la OTAN porque ya hay acuerdos bilaterales de seguridad. Y todo lo demás, pues habría que contar con Ucrania, sí o sí que es el agredido. ¿Qué te parece esta propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, que dice que no firma ninguna tregua, ningún acuerdo, si no se suspende, si no se congela totalmente el envío de armas a Ucrania? El objetivo mínimo es que Estados Unidos deje de ayudar a Ucrania. Cuando mencionaste que la conversación se ha pasado de la hora por teléfono, yo ya sabía que Vladimir Putin está aumentando su apuesta a las condiciones que él quiere y que el presidente Trump no la está aceptando, porque si no hubiera terminado la llamada. Ahora, todo depende de cuánto está dispuesto el señor Trump a darle a Vladimir Putin. Pero él puede darle lo que Putin quiere, pero al mismo tiempo le está dando toda su presidencia, todo su prestigio, toda su reputación, todo, le está entregando todo. Entonces lo dudo que lo va a hacer. Ahora Vladimir Putin puede aumentar sus apuestas, puede aumentar sus condiciones para un cese el fuego, para una cosa o para la otra. Al fin y al cabo hay que ver por lo último en qué se van a acordar, si van a seguir hablando, van a suspender, pero no creo que Vladimir Putin debe de salir definitivamente, lo que dijo Emiliano. Yo no estoy de acuerdo que salga Vladimir Putin con la suya de ninguna manera, porque es un señor muy peligroso a largo plazo, no solamente para Europa, pero para Estados Unidos también. Y lo que acaba de escuchar de la señora von der Leyen, lo mismo, pero ella misma fue muy ofendida hace 5 años cuando exigió el presidente Trump a los miembros de la OTAN de llegar al 2% de su PIB para gasto militar, y lamentablemente se descubrió también que a Canadá, nuestro vecino acá, está al 1% de su PIB, y esto es lo que indigna al señor Trump, que por qué Estados Unidos tiene que siempre pagar la factura. Es Estados Unidos que gasta más del 2% de su PIB, pero de todos modos,
no importa si se despertaron tarde con lo que dice la señora von der Leyen, pero al menos que lo deben de hacer. Y Emiliano acaba de decir que España también al 1.28 es muy debajo de lo mínimo que se debe para poder sostener una defensa europea a un nivel que no solamente depende de Estados Unidos, pero al mismo tiempo que sea a un nivel que juntos los europeos a solas pueden defender a Europa de una agresión rusa, china, lo que sea que pueda llegar algún día. Eso hay que pensarlo seriamente, porque si entre las negociaciones y las conversaciones entre europeos y Estados Unidos siempre se van a resolver en una mesa de negociación. No es el caso con Rusia, no es el caso con China, no es el caso con Corea del Norte. Estos países hay que formar una defensa propia, una defensa muy fuerte, no para usarla, no para la guerra, pero el hecho de que saben que hay una fuerza que pueda responder al momento, no van a ofender ni a Europa ni a Estados Unidos. Bueno, pues pendientes de los detalles de esta conversación histórica. Josep, Emiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros que seguimos mirando a últimas horas que conciernen de nuevo al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Les contamos que Xi Jinping está molesto, está enfadado con el presidente de Estados Unidos. Como les contamos, según Wall Street Journal, el descontento del líder de Beijing encuentra salida en comentarios críticos, pero sus herramientas para bloquear la venta por parte de una empresa de Hong Kong son limitadas. El líder chino, Xi Jinping, está enojado por el plan de una compañía de Hong Kong de vender los puertos del Canal de Panamá a un grupo liderado por Estados Unidos, en parte porque la compañía no buscó la aprobación previa de Beijing. Es lo que apuntan varias fuentes familiarizadas con esta situación. Los líderes de Xi habían planeado originalmente usar el problema del puerto de Panamá como moneda de cambio en las negociaciones con Donald Trump, solo para ver cómo les quitaban la alfombra de debajo de los pies. Trump, quien en los primeros minutos de su administración pedía que Estados Unidos reafirmara el control sobre el canal, celebraba el acuerdo como una victoria sobre los intereses chinos en el patio trasero de Estados Unidos, convirtiendo a Panamá en un símbolo de la batalla entre Estados Unidos y China por la influencia global. El descontento de Xi sugiere que también ve el canal de esa manera y no quiere que lo presenten como el perdedor. Su gobierno republicó un comentario la semana pasada que describe el acuerdo como una traición al pueblo chino. Xi Jinping enfadado con Donald Trump por acuerdos portuarios en el canal de Panamá. Pendientes del líder chino, el foco está puesto en esta llamada histórica, esta conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. De momento llevan en torno a 1 hora y 20 minutos, a eso de las 3 de la tarde comenzaba esta llamada histórica. Vamos a analizarlo con más expertos. Hoy contamos con Eliseo Fernández, politólogo especializado en geopolítica. ¿Qué tal, Eliseo? Buenas tardes. Buenas tardes, placer estar aquí. Tenemos también a Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y es funcionario de Naciones Unidas. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos conociendo detalles de esta conversación, de esta llamada histórica. De momento, 1 hora y 20 minutos. Juan Antonio, empiezo contigo. ¿Qué esperas de esta llamada y qué te dice el hecho de que vaya por los 80 minutos ya, más o menos? El hecho de que se está alargando esta conversación, ¿es bueno o es malo para buscar un alto el fuego en Ucrania? Bueno, yo creo que en negociaciones internacionales todo lo que dura, bueno, depende, puede ser bueno porque nos lleve quizá hacia una resolución pronta de este conflicto y nos lleve hacia la paz. Puede ser bueno porque cuando descubres que no tienes nada que ver en lo que vas a lograr o cuando empiezas una negociación y las posiciones son muy, muy alejadas, desde luego no te quedas 1 hora y media. No se arreglan las cosas así cuando están totalmente enfrentadas. Lo cual quiere decir que hay una mayoría de puntos en los que debe de haber bastante acuerdo. De hecho, ya los habían discutido en visita anterior del enviado de Estados Unidos y esto era un poco una llamada oficial al más alto nivel para confirmarlos. O sea que estamos en una confirmación. Está tardando, puede ser buena señal, porque yo llamo buena señal a todo lo que nos lleve hacia la paz, a todo lo que nos lleve a parar esta guerra inmunda, porque es una guerra que, como nos recordaban hoy los medios, me parece que se ha hablado de 2.500 muertos por semana, que esto suponen 10.000 personas muertas al mes. Solamente un mes de tregua ahorraría 10.000 muertos.
no nos damos cuenta de lo importante que es que esto se pare. Bien, dicho todo eso, ahora es quién puede dar más, quién puede dar más. Por el lado de, yo creo que del presidente de Putin y de Rusia, está claro que hay puntos que no se van a aceptar, como la entrada, desde luego, de soldados europeos. ¿Cómo le podemos llamar o sea, estaría todavía en peor situación Rusia de lo que estuvo al principio de la guerra? Es decir, antes no tenía soldados europeos en el frente, ahora los tendría delante de la frontera. Y realmente es un empeoramiento todavía de su situación. O sea que eso no lo va a aceptar de ninguna manera. Y luego, pues tampoco va a aceptar algo en lo que no se pueda llevar un control. Hay 2.000 kilómetros de frontera que hay que vigilar. ¿Quién la va a vigilar? ¿La va a vigilar Estados Unidos solamente con sus satélites? ¿Y por qué una parte va a vigilarla y no la otra? Y digo una parte porque Estados Unidos es el que ha hecho esta guerra, principalmente con Ucrania, y si no, no la hubiera habido. Entonces, una parte que la vigile y la otra que no la vigile tampoco lo veo muy claro. Ellos deben de estar rompiendo ahí. Dice que iban a hablar muchísimo de repartos de tierras, de repartos de centrales energéticas, de repartos, bueno, bien los repartos, pero yo veo esos dos puntos como dos puntos vitales en los que va a ser muy difícil acordarse. Y luego no puedo dejar de reaccionar a lo que acabo de oír de la señora van der Leyen, a la postura del señor Starmer, a la postura del señor Macron, a estos nuevos líderes europeos que no hemos elegido, porque, por cierto, estamos en la Unión Europea, pero no significa que Macron y Starmer tengan que dictar lo que España o los españoles vamos a querer hacer en esta guerra. Entonces, Estados Unidos se ha ido y ahora nos quedamos todos huérfanos de una defensa norteamericana y no nos deben imponer los ingleses al señor Starmer, que está enloquecido, con lo que yo llamaría, es que no me da otra palabra que decir, la coalición de los idiotas, porque no es una coalición de voluntarios, es una coalición absurda que lleva solamente a que la guerra no se acabe. Y lo único que me queda pensar es que realmente en la mente de Starmer, en la mente de Macron, en la mente de la señora van der Leyen, está que esta guerra no se acabe. Entonces, el principal problema no es que termine bien o no la conversación de hoy del teléfono, es que dejen de hacer sandeces desde nuestros líderes europeos y de plantearse que solos, sin Estados Unidos, pueden jugar un papel, que no pueden jugar, que no han jugado en Ucrania, porque lo ha jugado Estados Unidos sobre todo, y sin Estados Unidos Europa no hubiera podido ni ayudar a Ucrania. Entonces, esos son un poco los elementos, yo creo, de partida en los que creo que estamos. Pues ya van 86 minutos de conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. De momento se desconocen los detalles de esta conversación, a la espera, bueno, pues de conocer más informaciones en este sentido. Eliseo, ¿qué te dice que lleven tanto tiempo hablando? Lo mismo que le preguntaba a Juan Antonio, ¿es buena o mala señal? Pues creo que efectivamente pues una muy buena señal. Efectivamente, si no hubiera ningún punto de acuerdo, probablemente la conversación hubiera terminado muy rápido. Además, sabemos que Trump tiene, en su peculiar estilo negociador, no toleraría otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, a priori parece ser una buena señal. Veremos qué sale a luz, cómo continúa, porque, claro, todo esto tendrá muchas implicaciones y muchos detalles que tendrán que cerrar los equipos negociadores. Pero es una buena señal, que se reactive el famoso, ¿no?, teléfono rojo, que había estado prácticamente apagado desde el inicio de la guerra, cosa inaudita, ¿no?, porque ni siquiera en los tiempos de la Guerra Fría se había visto algo así, y que se reanuden estas conversaciones es importante, ¿no? En definitiva, yo creo que va a ser una negociación muy complicada, queda muchísimo tiempo por delante y no creo que a corto plazo haya avances significativos. Esto yo creo que aún llevará algo de tiempo, sobre todo porque lo que estamos viendo en el frente me recuerda a mí un poco a esos últimos días de la Primera Guerra Mundial, cuando se sabía que el armisticio tenía fecha, pero todos intentaban, sobre todo los aliados intentaban avanzar un poco más para tener mejores posiciones. Pues aquí parece que también se está intentando avanzar en el frente todo lo que se pueda antes de un posible alto el fuego. Así vemos sobre el frente que tanto los ucranianos han lanzado algunos contraofensivas locales y al mismo tiempo los rusos han, efectivamente, como comentábamos la semana pasada, estaba pasando aquellos días, han recuperado prácticamente el control de los territorios ocupados por Ucrania en Kursk y están avanzando en otros lugares del frente.
quizás todos temiéndose efectivamente que pueda haber un alto el fuego, quizás no inminente, pero quizás de aquí a unos meses, ¿no? Veremos. Yo creo que esta conversación solo será la primera de muchas por delante. No creo que salga nada definitivo, mucho me sorprendería, pero bueno, estas cosas en diplomacia son, bueno, pueden llegar a sorprendernos. No lo creo porque creo que hay muchos temas aún sobre la mesa, muchos puntos que hay que limar, pero todo podría ser, todo podría ser. Lo más probable, creo yo, es que aún tarde mucho, pero quién sabe. Además, todos sabemos que Trump no es un líder al uso y podría llegar a sorprendernos, como ha hecho en muchas ocasiones. Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende Donald Trump. Ya llevamos prácticamente hora y media de conversación. La Casa Blanca confirmaba que ha comenzado a eso de las 3 de la tarde. Se esperaba la llamada entre las 2 y las 4, así que al final Vladimir Putin no ha hecho esperar al presidente de Estados Unidos, que por cierto considera varias cesiones, considera o está pensando en estos momentos cómo dividir el territorio de Ucrania. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto. Se habla mucho de Odesa y de Crimea, reconocer oficialmente a Crimea como territorio ruso. Eso se informaba en el día de ayer y os está informando de que podría entregarle Odesa. Bueno, son dos de los focos de conflicto desde el año 2014. ¿Crees que sería una solución para conseguir el acuerdo, el alto el fuego en Ucrania? Hombre, sí, yo creo que ese es uno de los planteamientos de lo que plantea el presidente Putin en esta negociación. Pero bueno, no tenemos que olvidar, porque tendemos a ver las cosas a veces desde Europa o desde Estados Unidos de manera un poco como si no supiéramos de la historia. Crimea desde el siglo XVIII, Catalina la Grande, ha pertenecido a Rusia. En la guerra de Crimea en el 1853, yo quiero recordar que ya el Reino Unido y Francia, o sea, Gran Bretaña y Francia, lucharon con los otomanos para en la guerra de Crimea también contra Rusia, y que murieron casi 500.000 de muertos. Y luego siempre, durante la época de la Unión Soviética, Ucrania ha sido parte de esa Unión Soviética, que es la Rusia de hoy. Y ya en el 2014 es cuando por votaciones el presidente Putin, bueno, acordaron que Crimea es parte de Rusia. Ha sido siempre parte de Rusia. Es un absurdo pretender nosotros que esa condición de que Crimea esté en la mesa de negociación sea un escándalo. Esa ha sido siempre historia de Rusia. Entonces, creo que ahí estamos poniendo, pues sí, yo creo que es uno de los puntos normales y que lógicamente deberán ser aceptados por todos. No creo que sea el punto más difícil de la negociación. Sí creo que, repito otra vez, que el de que no se arme más a Ucrania va a ser el punto de mayor fricción, ¿no? Y luego, sobre todo también, me extraña, y vuelvo otra vez al tema de la posición que tenemos los europeos en esta negociación de Trump y de Putin. Tenemos una posición que lo ha dicho Starmer, lo ha dicho Macron, de que hay que poner a Ucrania en una posición de fuerza para la negociación. A ver, perdón, aquí ha ocurrido una cosa, es que Ucrania está perdiendo la guerra. Y ponerla en posición de fuerza significa no aceptar la tregua. Aquí hay una contradicción por parte europea absoluta, porque si tú vas a poner en posición de fuerza a alguien, tienes que dejarte un tiempo para ponerle en posición de fuerza y luego a lo mejor hacer la tregua. Pero eso es volver a hacer guerra para luego dejar llegar la tregua. Lo que no podemos es pensar que Putin va a aceptar que va a esperar a que se ponga en posición de fuerza para hacer la tregua. Entonces yo creo que hay una palabrería por parte de Europa de hacer entender a Putin de que queremos la tregua, que quiere la tregua a Europa, cuando realmente lo que quiere es poner en posición de fuerza. ¿Y qué es poner en posición de fuerza a Ucrania? Es armarla más. Es incluso llevar soldados de vigilancia. Es incluso armarnos más y mandarles más armamento desde Europa. O sea, que no es para nada que tengamos por parte europea una voluntad de que esa tregua sea una realidad. Por lo tanto, quizá voy a ser más optimista pensando en lo que puede salir de esta reunión entre Trump y Putin. Puede que salga algo importante. Puede que salga un acuerdo. Si consiguen un acuerdo de vigilancia y control de esa famosa tregua, podría salir el acuerdo y podría ser una gran noticia. Me extraña que Trump haya estado anunciando que iba a haber una gran noticia. Puede ser las formas de ser de Trump, pero la hora y pico más las posibles, podría haber un acuerdo global. Digamos, de hecho, le conviene a Estados Unidos y a Rusia
que no se animen demasiado los europeos, parar esta animosidad europea contra Rusia, y para hacerlo deberían llegar a un acuerdo sí o sí. Por lo tanto, soy más optimista en el sentido de que le conviene a Rusia y a Estados Unidos sacar un acuerdo hoy para que los europeos no se pongan, entre comillas, gallitos y vayan a estropear y hacer colapsar todo el proceso de paz. Entonces yo, no sé, voy a ser optimista en ese sentido y que no olvidemos tampoco que las cosas no vienen de ahora. Es decir, si dicen que es que Ucrania se va a quedar en posición vulnerable. Ucrania se ha ido poniendo en posición vulnerable desde el Maidán en 2014, cuando se deja por parte del mundo globalista y angloamericano, digamos, tumbar, cambiar el gobierno y ponerlo de esto y echar, digamos, y cambiar ese gobierno. Cuando después, el Maidán, cuando no salen adelante los acuerdos de Minsk, cuando también el acuerdo en Turquía al principio de la guerra también lo niegan, también Inglaterra se opone a que hubiera paz en la reunión de Turquía justo cuando empezó. Es decir, Ucrania ha ido poniendo bases, Zelensky, Inglaterra, para que esto no termine. Esto podía haber acabado bastante antes. Entonces, si ahora está Ucrania en posición vulnerable, yo lo siento mucho, Ucrania y sus aliados de Reino Unido y demás, y Estados Unidos, han hecho lo posible para que llegue a esta posición vulnerable. Entonces, yo creo que tienen que pensárselo y mucho lo que quieren sacar. Y ya para terminar, la llegada, la presión de la OTAN que ha estado haciendo Estados Unidos y Reino Unido con la administración Biden y con todo lo que hemos tenido antes de la llegada de Trump, es la guinda del pastel. Además de Maidán, además de Minsk fallado, además de Turquía fallado, ahora les hemos ido apretando con la OTAN. Por lo tanto, Rusia no se va a tragar ninguna cosa que sea una mentira o una falsedad y que vuelva a aparecer la guerra. Creo que Rusia va a poner algunas condiciones, pero también soy optimista porque les interesa a los dos hoy salir con algún anuncio importante y creo que va a salir. Bueno, pues a la espera de este anuncio importante hay nuevo mensaje desde la Casa Blanca, mientras seguimos pendientes precisamente del Kremlin, también de la Casa Blanca, mensaje en estos momentos. Dice que la llamada entre Trump y Putin continúa, seguimos echando cuentas, 95 minutos, 1 hora y 35 minutos esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Esta es la imagen en directo en estos momentos de la Casa Blanca. La llamada comenzaba a eso de las 3 de la tarde, ya son las 5 menos 25, 95 minutos de conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. A la espera de ir conociendo detalles de esta conversación, de esta llamada histórica, ya va más o menos en la misma línea que la llamada que tuvo lugar también después de que Donald Trump ganase las elecciones, la primera llamada telefónica desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Esta es la segunda de momento, 96 minutos de conversación entre Putin y Trump. Eliseo, te quiero preguntar por estas informaciones. Ayer Semafor, varios medios informando de que dentro de estos planes de Donald Trump, dentro de este acuerdo de paz que está intentando conseguir, considera ceder tanto el reconocimiento oficial de Crimea como Odessa, ¿no? Quizás es lo más importante, es desde luego uno de los territorios que más importan, que más interesan a Vladimir Putin. Desde luego. En el 2014 ya se vio que la principal preocupación rusa con la crisis en Ucrania fue asegurarse el control de Crimea. Hay que recordar la base naval de Sebastopol, que por cierto ya estaba arrendada por la Marina rusa ya desde el fin de la Unión Soviética. Y la importancia que tiene para ellos es importante. No creo que ese sea un punto demasiado conflictivo, efectivamente, porque es cierto que después del 2014... aunque hubo sanciones, hubo grandes quejas a nivel internacional y demás, pero no se hizo nada práctico y prácticamente todo el mundo había dado como fait accompli la reanexión de Crimea por parte de Rusia, ¿no? Era algo que realmente sí, mantenían la cuestión abierta en los foros internacionales, pero nadie estaba dispuesto a hacer nada. Era muy probable que se le diera carta de naturaleza a ese hecho, ¿no? Cosa muy distinta creo que puede ser la situación de Odessa. Es cierto que creo que uno de los objetivos rusos desde el principio de la guerra. Se habló mucho de una operación anfibia para desembarcar allí, aunque finalmente no se acometió, pero uno de los primeros ejes de avance más importantes al principio de la guerra fue en esa dirección. Lo que pasa es que las tropas rusas quedaron detenidas en Nikolaev y luego tuvieron que retroceder. Veo muy complicado
que Odessa entre en juego en este sentido, porque los rusos están muy lejos militarmente de poder ocupar Odessa ahora mismo. Tendrían que saltar el Dnieper, un río bastante importante del que se tuvieron que retirar de la zona de Jersón, y tomar Mykolaiv y no me acuerdo qué otro río es para llegar a Odessa, ¿no? O sea, sería una operación muy complicada que quizás ahora mismo creo que no están en disposición de hacer y tampoco tienen el control marítimo. En cambio, para Ucrania, Odessa es fundamental. Odessa es prácticamente el único puerto que tienen, junto con Mykolaiv, para acceder a los mercados internacionales, acceder al comercio internacional y al transporte marítimo, lo cual es una cuestión fundamental para Ucrania por sus exportaciones, fundamentalmente de grano y otros productos agrícolas de los que es muy dependiente. No tiene nada que ver la capacidad de transporte que tiene un carguero con la capacidad de transporte de los trenes, por no hablar del precio. El precio del transporte por ferrocarril o por camión del grano dispararía ese precio. Por barco es mucho más barato. Entonces, realmente es una cuestión fundamental para Ucrania el mantenimiento de Odessa y Mykolaiv, porque son los únicos puertos que le quedan. Dudo mucho, yo creo que para Ucrania eso sería una línea roja tremenda, ¿no? Tampoco Rusia ha hablado en principio, hasta donde yo he visto, al menos públicamente, sobre Odessa. Ha hablado de los óblasts de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Luhansk, ¿no? Donde se están produciendo la mayor parte de combates actualmente, y que al poco de iniciada la invasión se anexionó formalmente. ¿Qué pasa? La mayor parte o buena parte de estos óblasts, sobre todo Jersón y Zaporilla, no los controla Rusia en su totalidad. Y es bastante probable que los ucranianos no estén dispuestos a cederlos, ni siquiera formalmente ceder la parte que ocupan los rusos. En cambio, con Crimea sí que efectivamente puede ser harina de otro costal. Pues realmente Rusia ya ocupaba Crimea desde mucho antes, y para Ucrania ya es muy complicado recuperar el territorio que actualmente ocupa Rusia, ya no hablemos de Crimea. Y prácticamente la comunidad internacional tenía perfectamente asumido la reanexión rusa de Crimea desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, igual que Odessa, sí que lo veo una línea roja absoluta para Ucrania. Creo que Crimea también, obviamente, es una línea roja absoluta para Rusia, y un reconocimiento podría allanar mucho el camino, ¿no? Pero aún así no deja de ser complicado, ¿no? Porque una vez que también para Ucrania es un precedente complicado. Una vez que abre la puerta a reconocer anexiones, ¿por qué no a reconocer también la anexión de Luhansk, que prácticamente domina Rusia, o Donetsk? Es complicado, ¿no? Pero sí que creo que efectivamente una cosa que sí creo que podemos establecer es que Odessa creo que sería una línea roja absoluta para Ucrania, que no se lo podrían permitir. Más allá, teniendo en cuenta que no hay posibilidades en corto plazo de que los rusos lo ocupen. Bueno, pues a la espera de ver cómo continúa esta conversación, a la espera de ver cómo continúa también esta negociación, ¿no?, que al final es lo más importante en esta llamada telefónica, vamos a mirar a Dan Escavino. Lleva la cuenta oficial de la Casa Blanca, es asistente del presidente y su jefe de gabinete de la Casa Blanca. Hace apenas 8 minutos dice: actualización, llamada en curso. Ya pasamos de los 100 minutos en esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. También lo están confirmando medios rusos. La agencia TASS hace eco de esta información de la Casa Blanca. Dentro de las exigencias de Vladimir Putin, dentro de las condiciones, Antonio, has mencionado que puede ser el tema más delicado. Hoy la agencia Bloomberg hablaba de que Putin exige la congelación del suministro de armas a Ucrania. Dice que el objetivo mínimo es que Estados Unidos deje de ayudar, pero que la condición ahora mismo, de hecho, dice que no firmaría el acuerdo si no se paraliza totalmente la ayuda militar a Ucrania. ¿Crees que puede ser lo más complicado de negociar, lo más complicado para Donald Trump? A ver, yo creo que no se puede plantear una tregua de manera tan simple como la ha planteado Europa, el acuerdo entre Estados Unidos y Zelensky, en el sentido de que simplemente sea una tregua y ya está. Una tregua plantearía Rusia, ¿y qué vais a hacer durante la tregua? ¿Qué se va a hacer durante la tregua? ¿Se va a rearmar Ucrania? ¿Es un tiempo para que se rearme? ¿Es un tiempo para que lleguen los soldados europeos y vigilen? ¿Qué es lo que va a pasar durante todo ese tiempo? Porque una tregua para eso no es una tregua, eso es perder terreno en una batalla, es perder terreno en una guerra, no es hacer la paz, es armarse para la guerra dentro de un mes. Entonces yo creo que esa condición de no rearme y que pare inmediatamente el apoyo de Estados Unidos
a esta guerra es una condición muy importante para Putin y para Rusia en particular. Y en ese sentido, si se consiguiera ese acuerdo, ahí tendríamos un camino libre para que esta tregua vaya adelante y el proceso de paz también, ¿no? Lo que no se puede, de todas maneras, entender es cómo todavía, y vuelvo e insisto una vez más, cómo todavía nuestros líderes europeos piensan que puede haber una fuerza de paz europea metida en Ucrania. Esto me recuerda muchísimo a cuando en la época alemana de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se anexionó Austria y llenó de soldados alemanes Austria. ¿Qué hubieran pensado los demás países? ¿Se sintieron amenazados? Estoy seguro que Polonia estaba asustadísima de que Austria se llenara de soldados de la Wehrmacht. Pero claro que se asustó. Si tú ahora llenas de soldados, si uno llena de soldados Ucrania, ¿qué es lo que va a pensar Rusia? Pues lógicamente me estás amenazando. Luego yo creo que es que no se puede ni plantear la famosa coalición esta de la que hablan. No se puede ni plantear porque ese paso adelante que jamás va a aceptar Rusia es tener una fuerza europea pegada a sus fronteras, todavía más cerca de lo que estaba antes. Entonces, por ahí yo creo que no va a pasar. Ahora estos 100 minutos, y si siguen hasta 120 o incluso lo que haga falta, es que algo está casi a punto de salir y que lo están intentando a tope. Como digo, creo que les beneficia muchísimo a los dos el poder llegar a algún acuerdo e ir avanzando. Ninguno de los dos tiene confianza en lo que Europa puede hacer en este tema, desgraciadamente. Éramos unos socios con los norteamericanos terribles atacando a Rusia y nos equivocamos. Estados Unidos nos ha dejado solos y entonces ahora lo que es absurdo es que los europeos solitos pensemos que podemos seguir con esa chulería militar frente a Rusia que no tenemos. Entonces yo creo que hay que ser realistas y pragmáticos. Nos dejamos como corderitos guiar por Biden en una confrontación estéril contra Rusia porque jamás había que haberse confrontado con Rusia y no tenía que haber tenido lugar esta guerra. Nos dejamos llevar por aquellos y ahora cuando nos dejan solos pues no es cuestión de dejarse de seguir con la ideita de cuando estábamos con Biden. Biden ya no está. Aquí no estamos con nadie para que vaya con nosotros a nada. Entonces creo que tiene que haber gente más inteligente en esta Europa, que espero que surja algún líder capaz de frenar esta locura. Espero de todas maneras que si llegan a un acuerdo Putin y Trump, será una manera de que Europa se quede quieta y que garanticen que Europa se va a quedar quieta en esta historia. Y lo digo como europeo porque somos muchísimos los europeos que en este momento la gente de la calle no quiere para nada ver volver un muerto en un ataúd, un muerto español, un muerto italiano, un muerto griego. No lo vamos a aceptar, nadie lo va a aceptar. Entonces que dejen de jugar a las guerras, que dejen de jugar a mandar gente al frente y a mandar sin preguntarnos primero a los españoles y a otros qué queremos hacer. Es una locura. Bueno, pues de la locura en Europa con Macron y con Starmer, que siguen hablando de esta coalición de dispuestos. Escuchábamos también hace escasos minutos a Giorgia Meloni, un poco de cordura en Europa, rechazando esta propuesta. Eliseo, te quiero preguntar por esta cuestión, por el mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin, que dice que no firma una tregua, que no firma un acuerdo si no se garantiza la congelación de la ayuda, de los envío de armas a Ucrania. ¿Crees que es algo que puede negociar Donald Trump? Creo que es una cosa que perfectamente puede negociar. Precisamente cuando Ucrania, después de aquel incidente en la Casa Blanca con Zelensky, parece que se cerró en banda a seguir negociando, Trump utilizó el arma de dejar de suspender la ayuda y básicamente tuvieron que volver a la mesa de negociación bastante rápido. Está claro que es un arma de negociación importante. Quizás esta sea una condición que esté más dispuesta a aceptar, obviamente, Estados Unidos que Ucrania. Ahora mismo hay que plantearse, y esto es un aspecto prácticamente militar, ¿no? Efectivamente, la tregua, ¿a quién puede beneficiar en este caso, no? Parecería que fundamentalmente realmente podría beneficiar más a Ucrania que a Rusia, teniendo en cuenta que Rusia está avanzando lentamente, con muchas pérdidas, efectivamente, pero está logrando avanzar. Entonces, una tregua podría dar tiempo a Ucrania para efectivamente rearmarse, mejorar sus fortificaciones en las áreas vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, parece un
una exigencia más o menos razonable por parte de Rusia de cara a valorar entrar en una tregua, ¿no? Claro, esto tiene muchas implicaciones. Habrá que ver hasta qué punto cómo se detiene. Siempre se pueden encontrar grises en una negociación, ¿no? Pero no parece una exigencia excesivamente o completamente fuera de lugar o irrazonable en absoluto, ¿no? No es una cuestión absurda que Putin pudiera estar planteando como excusa para no entrar en una tregua. Obviamente no iban a entrar por sí solos, igual que los ucranianos tampoco accedieron de primeras por sí mismos a la idea de acceder a una tregua, ¿no? Pero aún así yo creo que fundamentalmente aquí nos tenemos que preguntar no tanto si Ucrania estaría dispuesta, que creo que no, porque no es lo que les interesa, obviamente ellos defienden sus intereses, más bien si Estados Unidos está dispuesto a aceptar ese punto. Y también habría que preguntarse por determinados países europeos, ¿no? Porque aquí efectivamente también hay mucha hipocresía por parte de los países europeos que ahora están tan belicistas, pero no recordamos hace unos años todo lo tremendo que se habló por la idea de ceder tanques Leopard a Ucrania. El principal que se negaba era Alemania. Y ahora Alemania está hablando de enviar misiles Taurus y otro tipo de armamento que nunca ha enviado a Ucrania. Entonces, claro, habría que ver también, ¿no? Porque este tema es complejo. Esa suspensión de envío más de armas y suministros a Ucrania, ¿a quién incluye? ¿Qué incluiría? ¿Solo a Estados Unidos? ¿También tendrían que acceder los países europeos? Es una cuestión complicada, no es fácil, porque efectivamente a lo mejor Estados Unidos podría acceder a esa condición. Pero ¿accedería al Reino Unido? ¿Accedería a Francia ahora mismo tal como están? Es cierto que la cantidad que pueden enviar de armamento es muy limitada en comparación con los Estados Unidos. Pero bueno, podrían seguir enviando armamento y eso podría ser, digamos, la excusa para no llegar a un alto el fuego, ¿no? Entonces, no es una cuestión baladí y que tiene complicación. Es perfectamente entendible que los rusos soliciten esta condición. Es quizás probable que los Estados Unidos accedan, quizás también a cambio de otras contrapartidas por parte rusa, no lo olvidemos. Pero no deja de tener muchas complicaciones, especialmente con el tema de la posición de los países europeos, ¿no? Ahí efectivamente también es cierto que se habla mucho de la acción concertada en la Unión Europea, pero realmente aquí parece que están llevando la voz cantante de un lado el Reino Unido y Francia, pero la posición, y quizás Alemania un poco secundándoles, pero la posición de Italia, de Polonia, España, más bien la posición es un poco de meterse en la trinchera y que no me vean, bueno, hacerse el avestruz. Y si aquí consigo salir indemne de todo este asunto, pues que no se acuerden de que existo. Pero tiene complicación porque quizás efectivamente con esta posición que tienen Francia y Reino Unido podrían de alguna forma reventar este posible alto el fuego. Bueno, pues precisamente para terminar, quiero preguntar por Europa, Juan Antonio. ¿Cómo ves la postura de los líderes europeos de esta coalición de dispuestos, con Meloni rechazando el envío de tropas, hablando, eso sí, de una especie de artículo 5 y sobre todo Macron y Starmer tirando de los demás para ir a la guerra? ¿Cómo valoras este movimiento en Europa, Juan Antonio? Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Macron y Starmer con una obsesión de ser los nuevos líderes europeos de una Europa que yo no veo. ¿Por qué vamos a tener un líder que se llama Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, fuera de la Unión Europea, que nos está llevando a la Unión Europea a ser belicosos contra Rusia? Nos tenemos que empezar a plantear también los europeos si el auténtico enemigo es Rusia o el enemigo que tenemos ahora está en nuestra casa, en el sentido de un señor y un país que nos está intentando, sobre todo, llevar a la guerra y poner palos en las ruedas a ya más de 100 minutos de intento de paz que están teniendo lugar en una llamada telefónica. Lo que oímos de nuestros líderes, sobre todo, no son nuestros, porque el señor Starmer no es mi líder político de mi país, pero de esos líderes que están enfocados únicamente en que se mantenga esta guerra y en mantener los intereses de sus estrategias geopolíticas respecto a Rusia que han tenido de siempre, ¿no? Creo que va a haber que dividirse un poco en Europa. Italia acaba de marcar el paso
los países del sur de Europa no tenemos nada que ver con estas ansias belicistas anglo-francesas. No tenemos nada que ver con eso, no tenemos esos intereses ni para nada. Entonces, Italia y Dinamarca esperemos tener pronto algún dirigente en esta España para que también ponga la posición que queremos todos los españoles y empecemos a dividirnos en Europa, porque con esta falsa unión de la señora van der Leyen también abanderando todo lo que dice Starmer y todo lo que dice Macron, no nos sentimos bien muchísimos europeos. Creo que va a empezar a fragmentarse, pero por una lógica, es que hay muchos países como Italia que no queremos seguir las locuras belicistas de estas dos naciones. Y América ya no está de paraguas. Entonces ahora hay que crear un nuevo paraguas, ¿vale? Que nos dejen a cada uno ver cómo creamos ese paraguas, pero que no nos empiecen a imponer ya y a meternos en una guerra que no queremos. Eliseo, muy rápido, ¿cómo ves tú este movimiento de Francia y de Reino Unido, esta coalición de dispuestos? Pues creo que les puede salir muy mal, la verdad. Y me recuerda mucho el caso de la crisis de Suez, cuando efectivamente, ante la nacionalización del canal de Suez, pues, una coalición anglo-francesa invadió el canal de Suez y la acción de las grandes potencias en aquel momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, les hizo retroceder y sufrir una humillación internacional tremenda, ¿no? En aquel contexto eran dos viejas potencias coloniales que no aceptaban su decadencia, ¿no? Y ahora mismo parece mentira, ¿no? Pero parece que vimos una situación similar. Quizás Reino Unido y Francia no sean conscientes de hasta dónde pueden llegar. Y quizás sería más entendible que no tuvieran la misma posición que Trump, es perfectamente comprensible, pero que jugaran sus cartas de otra forma. De otra forma quizás más inteligente y más realista, ¿no? Porque esto que están haciendo yo creo que es una huida hacia adelante completamente. Luego, aparte, habrá que ver qué capacidad real tienen de poder hacer algo, porque sus Fuerzas Armadas yo creo que no tienen esa capacidad, por mucho que digan. Puede parecer, a mí sinceramente me parece todo esto una maniobra de relaciones públicas casi más llevada adelante por cuestiones de política interna, tanto de Starmer como de Macron, que son líderes muy cuestionados internamente en sus países y que quizás están buscando en la proyección exterior, en la proyección como líder internacional, una forma de escapar a los problemas internos que tienen en sus países. Porque Francia, que ha tenido que abandonar prácticamente toda su antigua esfera de influencia colonial en África, que ya casi no le quedan bases en el continente, que ha tenido que retirar sus tropas de allí, no ha podido mantener su esfera de influencia histórica y ahora quiere hacer un despliegue en fuerza en Ucrania. Lo veo muy complicado y el Reino Unido lo mismo. Sinceramente creo que todo esto puede responder más a un intento de estos líderes de evitar sus problemas de política interna, intentando hacerse su imagen de grandes líderes internacionales. Pero creo que efectivamente les puede salir muy mal esta jugada, tal como les pasó en su día en la crisis de Suez, por no saber reconocer la auténtica potencia internacional que tienen, ¿no? Es mejor ser realista, es más inteligente, quizás saber la posición que tienes e intentar cumplir tus objetivos o conseguir la mayor parte de tus intereses posible, pero de una forma más realista. Quizás si no estuvieran en esta posición e intentaran influir con sus posiciones en la mesa de negociación, pudieran realmente ser mucho más influyentes. Bueno, pues mirando a Europa y sobre todo con estas dos imágenes que ven en sus pantallas, con la Casa Blanca y con el Kremlin, ya llevamos 117 minutos de conversación, prácticamente 2 horas de conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Juan Antonio, Eliseo, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros que seguimos mirando la actualidad geopolítica, pendientes de estas señales, pendientes del Kremlin, de la Casa Blanca, intentando conocer más detalles de esta llamada histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Una pausa enseguida, la mejor información, Negocios Televisión.